qué espectacular tener a Fronteras ministrando y también al Centro de Vida Lomas, que hay grupos tan ungidos. Y lo menciono porque a través de ellos podemos ver el cumplimiento del logo de este congreso: somos uno. Esto lo digo porque no siempre en un congreso que se haga en la misma ciudad se tienen dos grupos de alabanza de la misma ciudad, porque hay algo que se llama el espíritu diabólico de competencia. Hace un tiempo, un pastor de la ciudad es amigo mío y nosotros distribuimos la música de mucha gente y entonces pues lo estábamos llevando allí, pero dentro de la música ofrecimos el producto nuestro. Y el de la librería dijo, no podemos vender esa música. Y me informaron, me pareció raro, entonces le dije al pastor, oye pastor, me dijeron eso. Yo creo que ellos no tienen su espíritu. Dice que no venden la música nuestra en su iglesia. ¿Qué tal esa? Y me le reí. Desde ese día no me volvió a saludar. Eso no puede existir, porque somos uno. Y lo que Fronteras tiene, yo lo necesito. Lo que Centro de Vida Lomas tiene, yo lo necesito. Y yo estoy seguro que cuando cosas así suceden, la presencia de Dios se entristece. Y espero que no se vaya de nosotros, porque somos una sola iglesia, somos uno. Señor, hoy te damos gracias porque pudimos conectarnos contigo en la adoración. Y yo te pido que en este momento podamos conectarnos contigo en la palabra. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser inspirados, pero también necesitamos ser desafiados. Bendice hoy tu palabra en el nombre de Jesús. Pues hace ya 30 años, que fue cuando estudié en Cristo para las Naciones, yo fui tremendamente bendecido por muchos jóvenes de México. Eran jóvenes apasionados por Dios. Recuerdo que en Cristo para las Naciones había unos 20 de esos jóvenes. Amaban a Dios, y cuando aprendí o descubrí de dónde venían, y muchas de las iglesias están aquí hoy, yo quise aprender todo acerca de ustedes. Y eso me inspiró a tener una de las iglesias con más jóvenes a nivel mundial. Creo que más del 50 o 60% de nuestra iglesia son jóvenes. Y quiero precisamente hablar acerca de eso. Porque en el Salmo 145:4 dice que cada generación le cuente a sus hijos, o cuente a sus hijos de tus poderosos actos, y que proclame tu poder. En otra traducción dice en la Biblia de las Américas, una generación alabará tus obras a otra generación. Aquí nos está hablando de llevar a la siguiente generación lo que Dios hizo con nosotros. Y quiero desafiarles con respecto a eso. ¿Están ustedes llegando a la nueva generación? Porque nuestro deseo como padres es que nuestros hijos amen a Dios. Que mis hijos te amen es mi gran oración. Pero eso mismo quiere Dios. Y por eso encontramos versículos como este, que cada generación le cuente a la siguiente generación acerca de tus obras. Una iglesia saludable es una iglesia con muchos niños. Esa debe ser su visión como pastores. Es parte de mi visión, una iglesia con muchos niños. Porque Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Pero también debe ser una iglesia con jóvenes
apasionados por Dios. No solo jóvenes, sino jóvenes apasionados por Dios. La Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero también debe ser una iglesia que honra la sabiduría de los ancianos. Dice Proverbios 20:29, las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Cuando nosotros iniciamos nuestra iglesia, yo tenía 29 años, era joven todavía, pero algo que bendijo tremendamente nuestra iglesia fue que mis papás me respaldaran en esa locura. Mi papá murió hace como 7, 8 años, pero hasta el día de hoy mi mamá tiene 79 años y ahí está, sirviendo en la casa de Dios. Ella es la encargada de capacitación. Recuerdan que ayer les hablé de que el Instituto Bíblico no tenía más de 40 alumnos. Hoy, cada año mi mamá tiene más de 5,000 personas bajo su responsabilidad. Pero una de las cosas lindas de mi mamá es que en el tiempo de la alabanza, ella está al frente saltando. O sea, no está ahí que se le cae la caja, no, está saltando. Un día me dijo, la música está muy dura. Le dije, cómprate unos algodones. Y se los compró. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy en la generación joven, la generación de los jóvenes, los que gritaron allá, tienen que honrar las canas de los mayores. Y por eso me dio gusto oír que en Fronteras están cantando himnos, porque nosotros hicimos eso. Queremos que la nueva generación oiga los himnos de ayer. Incluso hicimos un CD simplemente para que los jóvenes lo oyeran, y es de los CDs que más hemos vendido, y el producto es malo, es tan malo que yo canto ahí, pero se vende tremendamente, porque queremos que los jóvenes recuerden lo que cantábamos antes. Pero también los decanas tienen que aprender a oír la música de la nueva generación, porque si no lo hacemos, no vamos a llegar a ellos. Entonces, muchas veces cuando a mí me invitan a predicar a muchas iglesias, uno de los temas que siempre me piden es que predique acerca de lo que es una iglesia contemporánea. Y entonces yo digo, pero ¿por qué me pedirán eso? ¿Será que en el mundo ven nuestra iglesia como una iglesia contemporánea? Entonces por eso me puse a pensar, ¿qué es una iglesia contemporánea? Y quiero mencionar algunas cosas que yo veo que debe tener una iglesia contemporánea. Pues una es que se caracteriza por cosas como estas, lo último en tecnología, ¿no? Las luces, el gran sonido, las pantallas, la decoración moderna, contemporánea, los instrumentos musicales contemporáneos. Eso es parte de lo que es una iglesia contemporánea. Pero además de eso, es un lugar en donde somos en la iglesia como somos en la vida diaria. Es decir, no cambiamos para entrar a la iglesia. Por eso yo predico sin corbata, porque yo vivo así todos los días. Entonces yo no me voy a poner una corbata para que crean que soy santo. No, así soy en mi vida diaria. Y así espero que venga la gente a la iglesia. El que usa corbata todos los días, que venga con corbata. Pero que la nueva generación pueda entrar a la iglesia y actuar y vivir tal como vive en su vida diaria. Una iglesia contemporánea también es una iglesia en donde predicamos y oramos tal como hablamos en la vida diaria. Y quiero que piensen en eso, porque hay gente con la cual uno habla, hola, ¿cómo está? Y hablan como normal.
y luego suben acá y cambian de voz. Que el poder del cielo sea derramado sobre este lugar, santo Jehová. Y uno dice, ¿qué pasó? No sé si aquí les pasa, pero en Colombia les da por predicar como si fueran puertorriqueños. Y peor cuando oran. Y yo siempre pregunto, pero si ellos hablan tan rico, ¿por qué cuando suben aquí cambian su forma de predicar o su forma de orar? No. Una iglesia contemporánea es un lugar en donde hablamos y oramos como lo hacemos en nuestra vida diaria. Pero también usamos el lenguaje de la gente. Y eso lo aprendí hace 30 años. A mí me dijeron que aquí en estas iglesias contemporáneas de México trataban de evitar expresiones que podían molestar a la gente. Y yo lo apliqué. Por eso yo no uso el nombre de Jehová. Yo uso el Señor. Ahora porque yo creo que hay poder en el nombre de Jehová o de Yahweh. Cuando uso el nombre de Jehová, uso la palabra Yahweh, que es como está en el hebreo, porque yo quiero no quiero que mis palabras ofendan a ciertas personas. Entonces, si vamos a usar el lenguaje de la gente, no podemos usar términos como el siguiente: que el juicio del Señor caiga sobre esos incircuncisos. Porque imagínense una persona que no se ha circuncidado, dirá, Señor me libre, ¿en dónde me metí? O expresiones como estas: ¿cuántos aquí fueron redimidos, justificados y lavados con la sangre del Cordero? Entonces piensen en un inconverso, ¿dónde es que uno se lava con esa sangre? ¿Dónde son esas duchas? Ahora, nosotros entendemos esas expresiones, pero las personas nuevas no. Una iglesia contemporánea también es un lugar con personas transparentes. What you see is what you get. Lo que usted ve aquí es lo que soy en mi casa. Yo no voy a venir a poner una apariencia de piedad aquí si no soy así en mi casa. ¿Por qué? Porque mis hijos me ven en mi casa. Y lo que mis hijos ven acá es lo que ven en la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la iglesia conoce mis debilidades. Mi predicación es transparente. Cuando yo hablo de luchas, yo no hablo yo conocí un tipo que hacía cierta cosa. No, yo hablo de mí. Ahora la diferencia es que muchas de las cosas que yo comparto ya he logrado la victoria. Pero por ejemplo, yo he visto que muchos cristianos ponen en sus carros, en la parte de atrás, una calcomanía, un sticker que dice: yo amo a Jesús. Pero saben que yo no puedo poner eso en mi carro, porque en Colombia la gente maneja peor que aquí en México. Entonces, cuando yo manejo, yo no amo a Jesús. Si yo pongo eso, sería mal ejemplo. Entonces yo simplemente soy, como dice Pablo en Filipenses 3:13, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Una iglesia contemporánea también es un lugar en donde la predicación es relevante. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que aplicamos la palabra de Dios a las necesidades de la gente. Si ustedes leen los 4 evangelios, se van a dar cuenta que Jesús le predicó a las necesidades de la gente.
Entonces, a los fariseos, él les confrontó su religiosidad. Siempre que le predicaba a los fariseos, los estaba confrontando. A la prostituta la liberó de su sentimiento de culpa. Le digo, tus pecados te son perdonados, porque eso era lo que ella necesitaba oír. A Nicodemo le habló teológicamente. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un religioso. Pero entonces por eso yo pregunto, ¿por qué en muchas iglesias le predican como si todos fueran Nicodemos? La gente no entiende. ¿Por qué? Porque no son teólogos. A la mujer samaritana, Jesús le habló como un papá le hablaría a su hija. Y le dijo que no podía seguir mendigando amor en los hombres. Si bebes de esas aguas, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Entonces quiero que pensemos en este capítulo porque es impresionante. Los voy a meter un poquito en el contexto. Vemos que Jesús venía caminando con los discípulos, no sé desde dónde, pero cuando ellos caminaban, ellos no caminaban 10 minutos, no, caminaban como 4 o 5 horas, eran distancias enormes. Entonces ellos venían caminando y Jesús tenía hambre y estaban cerca de Samaria. Por eso Él mandó que los discípulos se fueran al pueblo a comprar comida. Les digo, vaya y cómprense un pollo asado o unos tamales mexicanos o bueno, quién sabe qué. Entonces, fíjense que están los 12 discípulos y cuando Jesús los manda a comprar la comida, se van los 12. ¡Yeah! Y en esas Pedro, que era como que el que más pensaba, se devuelve y piensa, ¿para qué vamos tanta gente a comprar tamales? Y se devolvió. Y Jesús cuando lo ve, le dice, ¿usted qué hace aquí? No, largo. Y eso quedó en la mente de Pedro. ¿Y Jesús por qué me sacó? ¿Qué va a hacer? Entonces tengan eso presente y vuelvo a la historia. De repente llega al pozo, cipote vieja. Ahora muchos dirán, ¿y usted cómo sabe que esa niña era divina? Porque Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. En un mismo pueblo no hay 5 ciegos. Esa mujer era espectacular, de lo más lindo que había en el pueblo. Pero era como llaman en Colombia una bandida, una mujer coqueta. Y Jesús le dice, ojo, dame de beber. Y aquí que vemos que Jesús le habla a su necesidad. Y quiero recordar que en Proverbios, cuando Jesús habla, o cuando, perdón, Dios nos habla acerca del sexo, lo habla como si fuese agua. Le dice al hombre, bebe el agua de tu propio manantial. ¿Acaso correrán tus corrientes o tus aguas por las calles? No, son solo para ti y no para que lo compartas con extraños. Entonces, ¿qué vemos? Que en la forma de hablar de ese entonces, el agua tenía que ver con agua para beber, pero también con sexo. Entonces, cuando Jesús le dice, dame de beber, ella piensa, ¿de qué hablas? Y quizás por eso le dice, ¿cómo te atreves? Por 2 cosas. Tú siendo un judío, hablarme a mí, una mujer samaritana, de esa manera. Porque ella siente de repente que Jesús quizás le está hablando acerca de eso. Y no. Jesús está poniendo el dedo en un lugar de mucha necesidad. Si bebes, dame de beber. Y entonces recuerda que hay una conversación ahí entre la mujer y Jesús. Y luego Jesús le dice, si bebes de esas aguas,
Si sigues bebiendo de esas aguas, si sigues mendigando amor en los tipos, en los hombres casados, si sigues tratando de saciar tu necesidad de ser amada en los hombres, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Pregunto, ¿cuántos en sus iglesias le predican a las necesidades de la gente de manera clara? Porque cada fin de semana llega a nuestras iglesias gente con necesidades. Y ellos no están interesados en sus predicaciones teológicas. Porque lo que yo veo es que muchos pastores predican de lo que a ellos les apasiona. Pero a la gente no les importa eso. ¿Por qué? Porque tienen problemas de suicidio, de depresión, de masturbación. Están siendo abusados sexualmente. Necesitan saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y no encuentran respuestas en las iglesias. Porque nuestras predicaciones no son relevantes. Pero luego algo interesante sucede, y es que de repente llega Pedro con sus 11 amigos. Y cuando llegan encuentran a Jesús ¿con quién? Con semejante belleza de mujer. ¿Y qué pasa? Comienzan a pensar como mucha gente mal pensada. Y se quedan callados. Y yo creo que durante todo el almuerzo callados. Y luego comienzan a caminar. Y la Biblia no lo dice, pero yo uso mi imaginación. Yo creo que Jesús les dijo, a ver, ¿qué pensaron? ¿Que me la besuqué? ¿Que me la rumbié? Y comienza él a hablarle a los discípulos acerca de sus luchas sexuales. Esto lo digo porque a mí nunca me hablaron acerca de las luchas sexuales en la iglesia. Yo recuerdo que la primera vez que tuve un beso largo, porque a uno no le enseñaban, ¿no? Entonces yo no sabía que cuando uno tiene un beso largo se le prende todo. Y se me prendió todo. E hice cosas que no debía hacer. Por eso hoy en la iglesia nosotros le enseñamos a la gente que cada vez que se dan un beso, o a los jóvenes, no puede ser de más de 10 segundos. Y después tienen que cantar las 4 estrofas de Cuán grande es Él. Entonces, Jesús, estoy seguro que le habló a los discípulos acerca de sus necesidades, porque esa es una iglesia contemporánea. Pero otra característica de las iglesias contemporáneas es que la gente sabe a qué hora empieza la reunión. Es decir, que empezamos a tiempo. Pero otra cosa más, saben exactamente a qué hora termina. Por eso yo tengo una cultura en nuestra iglesia en donde mientras yo predico, nadie se mueve. ¿Por qué? Porque si yo estoy respetando la hora de la gente, yo también tengo el derecho de exigir que ellos me respeten mis 37 minutos. 30 minutos de prédica y 7 de ministración. Y si alguien se me para, le digo, ¿para dónde va, amigo? ¿No trajo los pañales? Ahora comienzo hacia bromas así, pero ya tengo la cultura. Ya todos se quedan quieticos. Incluso cuando alguien se va a parar, le dice el de lado, no lo haga. Esa es una iglesia contemporánea. Sabemos cuándo empieza la reunión y cuándo termina. Ahora,
durante muchos años se le echaba la culpa al Espíritu Santo de las predicaciones largas o de que el Espíritu Santo fluyó. Pues yo prefiero que el Espíritu Santo fluya mientras yo preparo el mensaje y no cuando estoy aquí en el púlpito. Entonces yo le digo, Espíritu Santo, lo que vas a decir, porque tenemos 8 cultos, yo quiero decir lo mismo en los 8 cultos. Y el Espíritu, Dios es un Dios de orden. Entonces, una iglesia contemporánea es una iglesia en donde la gente sabe a qué horas empieza la reunión y a qué horas termina. Y como mencioné antes, tenemos todas estas cosas modernas con 2 propósitos. Uno es para atraer a las personas que no conocen a Jesús. O sea, cuando entran a la iglesia quedan impactados como, wow. Pero no solo eso, sino para que la iglesia disfrute de un sonido espectacular, de una alabanza inolvidable, de una predicación que va a quedar para siempre en su mente. Es un lugar en donde somos relevantes para la nueva generación. Entonces, esto me obligó a mí a aprender de mis hijos. Mi esposa me decía, aprenda de sus hijos. No, o sea, me toca dizque ver películas con ellas, con ellos dizque Star Wars, qué película tan aburrida. Pues yo tenía que entender, Star Wars, para hablar el lenguaje de ellos. Me tocó aprender a oír su música. No música, y no solo cristiana, sino como le predicamos a los del mundo. Yo tuve que aprender a oír o a saber quién era Justin Bieber. Y dice que Taylor Swift y toda esa gente. Y no solo eso, ojo, mi hija. Ahora, es una mujer, niña apasionada por Dios, pero le gusta ser chistosa. Entonces, ella puso en su celular, cuando yo la llamo, una canción y es I'm sexy and I know it. Entonces cuando yo la llamo suena I'm sexy and I know it. Y todos dicen, ¿quién es? Mi papá. Imagínense este viejo ñoño y dice que I'm sexy and I know it. Pero yo tuve que aprender a pensar, a sentir y a hablar como la nueva generación. Pero otra cosa, predicadores jóvenes. ¿Cuántos predicadores jóvenes tienen ustedes en su iglesia? A mí me impactó oír a Itiel, una predicación de un hombre joven. Yo tan pronto se bajó, le dije, ¿cuántos años tiene usted? 31. Dije, no, usted ya está cucho, usted está muy viejo. ¿Sí ve lo rico que es oír una persona joven? Nos da algo nuevo, algo fresco. Lo mismo, oír a las mujeres predicar. ¡Qué bendición! Porque nos dan algo fresco. Pero en muchas iglesias a las mujeres, la esposa del pastor la pone a predicar en el Día de las Madres. ¿Y de qué va a predicar la pobre? No. Ahora, nosotros tenemos 4 reuniones, bueno, al mes 4, pero también 4 miércoles. Yo me aseguro de tener una mujer por lo menos un fin de semana y una mujer por lo menos un miércoles, porque necesitamos oír su perspectiva. Y eso es impresionante. Pero no solo eso, necesitamos oír a los jóvenes. Y ya tengo predicando cada 2 meses a jóvenes, y hablo de 20, 22, 23 años. Dentro de esos puse a mi hija a predicar. Buenísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegarle a la nueva generación. Y como les dije ayer, nuestra iglesia es el sueño de un niño aburrido en su iglesia. Yo tuve que aguantarme antes de predicar por primera vez como 20 y pico de años oyendo predicadores malos.
Pero eso que formó en mí, lo que yo llamo una frustración santa. Y eso es bueno, ¿no? Es la clase de iglesia que yo no quiero tener. Y un día cuando yo oía a Bill Hybels hablar sobre eso, yo dije, ese es mi libro, se copió. Pero entendí esto. Incluso Bill Hybels dijo algo que me pareció muy interesante. Dice que cada él se pone una cachucha y se viste de tal manera que nadie lo reconozca. Y se va a una iglesia mala para aguantarse el culto, para aprender qué es lo que él no debe hacer en su iglesia. ¿Qué es lo que él más odia? ¿Sabe qué es lo que yo más odio cuando voy a otras iglesias? Los anuncios. ¿Cómo es posible que se pierdan 15 minutos con anuncios? Con razón los cultos son tan largos. A la hora de la ofrenda nosotros oramos y los tengo por reloj porque no siempre lo hago. De 2 a 3 minutos, máximo 3. Si se me pasan de 3 les doy una tunda. ¿Usted por qué fue tan largo? ¡Qué pereza! Yo no entiendo por qué hay 2 prédicas en las iglesias. Una, la que a uno le toca, y la otra a la hora de la ofrenda. Yo quiero que analicen, a la hora de la ofrenda todos nos desconectamos. Nos vamos a Instagram, a Twitter. ¿Por qué? Porque eso ya me lo sé. Lo que me está predicando ya me lo sé. Ahora muchos dicen, pero entonces, ¿qué hago para que la gente dé ofrenda? Yo les enseño eso. ¿Dónde? En los cursos de formación. Y hemos diseñado la iglesia de tal manera que todos tienen que tomar esos cursos. Y si ya lo aprendieron allá, ¿para qué lo tienen que volver a aprender acá? Ahora, vamos a recoger las ofrendas. Y durante la oración doy unos principios para que el Espíritu Santo les recuerde. Y en una ocasión recuerdo que un predicador me dijo, usted está robándole la bendición a la gente, porque ellos no están aprendiendo lo importante que son los diezmos y las ofrendas. Entonces, tengo un corazón enseñable, dije, listo, voy a predicar. Y durante como 6 meses, a la hora de la ofrenda, predicamos acerca de la ofrenda, lo importante que es dar. Busqué las mejores predicaciones sobre eso y los tratamos de dar en 4 minutos, rápido. Pero después de 6 meses, el de finanzas me dijo, ¿se bajaron los diezmos? Se lo aseguro. Volvimos a la otra de no predicar, se volvieron a subir. Probadme en esto, dice el Señor. Hagan la prueba, quizás les funcione. Bueno, ¿dónde iba? Muy bien, entonces, yo quería un lugar a donde pudiera llevar a mis amigos del mundo. Un lugar que ellos disfrutaran. Y Bill Hybels en su libro, él dice que él no podía llevar a sus amigos a la iglesia donde ellos asistían, les tocaba llevarlos a otra iglesia. Y yo he visto eso en mi iglesia. A veces viene gente de otras iglesias, me dice, hola pastor, yo vengo, y me dan el nombre de la iglesia. Y les digo, ¿y qué hacen acá? No, es que vengo a traer a este senador de la república. Es que me da pena llevarlo a nuestra iglesia. Imagínense eso. Quiero que piensen en eso. Es su iglesia, un lugar a donde la gente quiere llevar a los actores, periodistas, músicos, políticos. Nuestra iglesia está llena de futbolistas, de la gente más famosa de Colombia, precisamente por eso. Porque siempre hemos pensado en tener una iglesia que sea atractiva para esa gente, con buenos predicadores, con buena música, con buena acústica, un auditorio atractivo como este, una iglesia con el mejor café de Colombia. Ahí lo tenemos a la salida, hay un café. Una iglesia de niños espectacular. Una iglesia con gente linda como el que usted tiene a su lado. Una iglesia con
muchos jóvenes. Ese fue mi sueño. Pero ojo con esto. La iglesia del futuro es la iglesia con la cual sueñan mis hijos. Y por eso nosotros, los de la generación X, no podemos permitir que se nos meta el espíritu religioso que va a impedir que los mileniales se acerquen a Jesús. ¿Recuerdan la ocasión cuando los discípulos estaban impidiendo que los niños se acercaran a Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Ojo, eso está en Lucas 18:16. Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Y no solo eso, sino que en Mateo 18:5 Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de los discípulos y les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pregunto, ¿cómo está el ministerio de niños en su iglesia? Porque esa es la manera de probar si usted está aplicando este mensaje. ¿Son muchos? ¿Qué porcentaje de su iglesia son niños? Todo el que recibe, dice Jesús, de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero, dice, si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, si alguien impide que un milenial venga a los pies de Jesús, dice, sería mejor que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Ojo, no lo digo yo, lo dijo ¿quién? Jesús. Es mejor que esa persona se mate. Ahora, hace un tiempo, hace como 2 meses, nosotros hicimos una reunión especial con música un poco más moderna que la que tenemos. Y la nuestra es bastante contemporánea, es de las música más contemporánea que hay. Pero a la nueva, a los mileniales, es decir, a mi hija y a mi hijo y a otros, les dio por hacer algo aún más revolucionario. Incluso lo pusieron nosotros no, la reunión de jóvenes es cada 2 o 3 meses. No lo tenemos cada fin de semana porque somos una iglesia celular y no vemos la necesidad de tener otra reunión. Pero cada 3 meses se reúnen más de 16,000 jóvenes. Nos toca reunirlos en 4 o 5 reuniones. Y las obras de teatro son espectaculares. ¡Wow! Pero a mi hija le dio por hacer algo solo para los adolescentes. Y lo primero que hizo fue cambiar la música. Y le puso, yo no sé ni cómo se llama esa música, no la entiendo. Y cuando yo fui, eso fue impresionante. Me impactó. Ahora, tengo que reconocer que me cuesta adorar con esa música. La música de los atrios, sí me gusta. Pero ya cuando entran a la adoración me cuesta. ¿Por qué? Porque a veces se mantiene en el mismo tono. Y yo necesito un cambio. No. Pero Dios me dijo, me tocó aquí, me dijo, ¿recuerda a su mamá? Sí. Así como ella se sacrificó, yo quiero que te sacrifiques. Entonces, me gustó tanto y yo lo grabé, lo puse hasta en YouTube, no en YouTube, en Instagram. Y eso le diera un palo. Uy, eso parece una discoteca y todas esas cosas. Me dieron palo en mi pobre Instagram. Pero yo le dije, hagamos una producción de eso. Entonces se hizo y les di poca plata, poco recurso para eso, poco recurso para los niños.
Pero cuando lo oí fue tan bueno, le dije, pues paguemos a los mejores. Y pagaron, el sonido es wow. Y sacamos esta producción, se llama Next Wave. ¿No? Next Wave significa la nueva ola. Y tiene que ver precisamente con el primer versículo, la nueva generación. Esta generación le cantará a la siguiente generación acerca de las obras de Dios. Y es música diferente y un fin de semana lo pusimos, ¿no? Los 30 minutos fue de esa música. Ahora fue fuerte porque yo decía como, uy, ¿qué va a pensar algunos? Y las críticas que salieron de nuestra iglesia me impactaron. Yo estoy acostumbrado a que los fariseos alrededor de nosotros critiquen, pero no, yo no sabía que había fariseos en la iglesia. Yo dije, ¿qué es esto? Comentarios muy desagradables de personas que creían que los géneros de la nueva generación no deberían estar en la casa de Dios. Menos mal que a mis papás no les dio esa bobada. ¿Saben por qué? Porque en mi caso personal fue la música contemporánea. Estoy hablando de los años 70, de los años 80, pero esa música fue la que Dios usó para apasionarme por Él. Por eso Jesús dijo, dejen que los mileniales vengan a mí. Yo les puedo asegurar que los que juzgan, especialmente esos que invaden las redes sociales, juzgando, porque hay muchos, son religiosos, fariseos, sepulcros blanqueados, santos por fuera, pero podridos adentro. Tienen un pecado oculto, dan la apariencia de piedad, pero no es así. En sus iglesias alaban a Dios con música sacra, pero en sus carros, ¿quién sabe qué música oyen? Los norteños del norte, o yo no sé cómo se oye la música, sí, así se llama el grupo de por acá en México, bueno, o de Estados Unidos, pura música endiablada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea de que una cosa es lo que somos en la iglesia y otra es lo que somos afuera. Y no. Mire, oigan esta verdad. Lo que usted no puede hacer en la iglesia, usted tampoco lo puede hacer afuera. Simplemente piensen en eso. Lo que sus hijos no pueden hacer en la iglesia, tampoco lo pueden hacer afuera. ¿Por qué? Porque eso es ser transparente. Eso es todo lo contrario al espíritu de los fariseos. Y lo más triste es que los hijos de esos religiosos odian la iglesia y no quieren volver a la iglesia. Entonces, a los que quieren juzgar tanto esta iglesia como cualquier otra o la nuestra, yo quiero recordarles lo que dijo Jesús en Mateo 12:33. A un árbol se le identifica por su fruto. Y Jesús también dijo en Lucas 6:43, un buen árbol no puede producir frutos malos, pero también un árbol malo no puede producir frutos buenos. Entonces, en el caso que les cuento de nuestra música un poco muy moderna para un fin de semana, lo que le pregunté, porque esto lo prediqué a la iglesia, ¿será posible que un árbol malo produzca frutos buenos? Y entonces les hablé de nuestra iglesia. Tenemos más de 16,000 jóvenes menores de 30 años. Porque los que tienen más de 30 ya no son jóvenes, son personas que se quedaron sin casarse.
pero no son jóvenes. Jóvenes son menores de 30. Tenemos casi 6,000 niños que cada fin de semana asisten a nuestra iglesia. Entonces, como dice Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, muchos dirán, uy, pero este pastor, ¿qué le dio? ¿Está juzgando? No. Jesús a los fariseos los confrontó. Y en las iglesias tenemos que confrontar a los fariseos. Hace un tiempo yo oí una prédica que nunca olvidaré. Me impactó. Y fue de un pastor que toda su vida soñó con predicar en la iglesia de cierto gran hombre de Dios en Estados Unidos. No, ese fue su sueño. Era como, wow, la iglesia de sus sueños. Una iglesia como de 3,000. Es como si a mí me invitaran aquí a predicar al Centro de Vida Lomas, que el pastor Gabriel me invitaran. Wow, ese era el sueño de ese muchacho. Y cuando pues Dios lo bendijo y le dio autoridad, lo invitaron a predicar a esa iglesia. Y cuando llegó, la gran sorpresa que tuvo fue que aunque cabían 3,000 personas, no había sino 300 personas. Entonces él le preguntó al final, ¿qué pasó con tal la gente? Y le dijeron, se murieron. Y Dios le dijo, eso es lo que te va a pasar a ti si no piensas en la nueva generación. Yo he ido a muchas iglesias. Mira, en Nueva Zelanda fui a una iglesia de las más bonitas que he visto en mi vida, en la playa, en la bahía, de 5,000 personas. Era el auditorio que se construyó en el tiempo de Scripture and Song, cuando comenzaron ellos a escribir todas esas canciones que bendijeron el mundo. Pero hoy no hay sino 300 personas. ¿Y saben por qué? Porque solo se quedaron en el avivamiento de los años 70. Olvidaron a la nueva generación. Esto es difícil y yo ya soy calvo, ya me estoy sintiendo viejo al lado de mis hijos. Pero yo tengo que pensar en la nueva generación. En el Salmo 78, versículo 1, el salmista dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Aquí Dios está diciendo, hablaré por medio de un mensaje contemporáneo, por medio de música contemporánea, por medio de obras de teatro. Nosotros en la iglesia de los niños, ahorita voy a hablar de eso, tenemos obras de teatro, son buenísimas. Y todo esto surgió por una insatisfacción santa de mi hija, de mi esposa, perdón, con muchos dones en la iglesia que no se usaban. Ella me dijo, se usa a los predicadores y se usa a los que cantan, pero ¿qué con respecto a los otros dones? ¿Qué con respecto a aquellos que tienen el don del diseño para diseñar nuestras tarimas de manera espectacular? ¿Qué con respecto a los actores? ¿Qué con respecto a los que tienen el don de escribir? Y ella comenzó a buscar el lugar para que los jóvenes, sobre todo, mostraran sus dones. Porque hay una característica de los jóvenes, de los adolescentes, y es el siguiente: ellos quieren mostrarse. Y si no se pueden mostrar en la iglesia, se van a ir a mostrar en el mundo. Por eso las niñas andan con sus minifaldas y comienzan a bailar muy mostronamente, porque es algo que Dios puso en ellos. Y qué mejor lugar para que ellos se muestren que en la iglesia. Entonces descubrimos unos talentos en las obras de teatro impresionantes. Y todos los fines de semana están allá en su presencia Kids. Es buenísimo. Pero cada mes o cada
2 meses los traemos a la iglesia, porque mientras se recoge la ofrenda, recuerdan, oramos 3 minutos por la ofrenda, pero luego se toma, porque son 3,000 personas en el auditorio y 1,500 en los overflows, se toma 6 minutos recoger la ofrenda. Y la pregunta era, ¿qué vamos a hacer mientras recogemos la ofrenda? Porque si les hablo no ponen atención. Entonces se nos ocurrió que ese es el momento para mostrar algo creativo aquí al frente. Entonces a veces se canta, otras veces pasa una persona y hace un esto cómico, ¿cómo se llama? Los parados. Bueno, no mimo, esos que hablan, toca comedy, un stand-up comedy. Entonces hacen reír a la gente, pero a veces vienen los de obras de teatro. ¿Y sabe qué hacen? Aplican una de mis predicaciones en forma de obra de teatro. La gente aprende más con esos 5 minutos de obra de teatro que con mis 30 minutos de predicación. Son buenísimos. Entonces, a través de parábolas, de obras de teatro, de canciones, de arte, de todos los dones creativos, el Señor nos hablará. Dice el versículo 4, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Y una vez más vuelve a decir, ojo, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Yo he ido a muchas iglesias y no le están predicando a los jóvenes. De hecho, mientras están predicando a la iglesia, los jóvenes se los llevan a yo no sé a qué. Y todo porque nosotros los pastores no aprendimos o no queremos aprender a predicarle a sus necesidades. Yo tengo que preguntarle a mis hijos, ¿cuál es tu necesidad? Y ver cómo predicarles. Y no solo eso, sino que muchas veces después de mi prédica, mi hija me dice, I loved, me encantó tu predicación. Y cuando no me dice nada, yo espero un día, 2, 3. Luego le digo, ¿y te gustó la predicación? Me dijo, no me gustó. Yo tengo que aprender a predicarle a esa nueva generación. Te hablaré por medio de parábolas. Entonces, ¿qué? Predicamos el mismo mensaje que predicó Jesús. Predicamos los salmos. Predicamos las cartas de Pablo. Es el mismo mensaje. Tenemos que seguir siendo fieles a lo que predicó Jesús y a la Biblia, pero la manera de presentarla tiene que ser moderna. No se trata de cambiar los principios, sino las formas, para que las nuevas generaciones quieran oírnos. Ojo, si los jóvenes no quieren ir a la iglesia, algo estamos haciendo mal. Que ellos quieran oírnos, pero también puedan entendernos. Porque la nueva generación está acostumbrada a los mensajes cortos del Twitter. Quiero que piensen en eso. El Twitter cambió la forma de pensar. La nueva generación, por eso nuestros mensajes tienen que ser más cortos. Están acostumbrados a las imágenes llamativas del Instagram. Por eso nuestros mensajes tienen que estar llenas de ilustraciones, como todo lo que nos dio Itiel Arroyo. Yo creo que nunca olvidaré ese mensaje. Ese momento cuando el martillo comenzó a golpear. ¡Wow! Ilustraciones sencillas, pero también una predicación transparente, porque nuestros jóvenes están acostumbrados a los realities de la televisión. Ellos necesitan realidad aquí en el púlpito.
Entonces, en el Salmo 78:7 dice, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros. Y resalto, no olvidara. Es su predicación, su iglesia de los niños, una experiencia inolvidable para la nueva generación, porque de eso se trata. Lo que a mí me marcó la vida en la iglesia fueron las cosas atractivas para mi edad. La primera fue cuando comenzaron a recibir a Jesús, la gente linda. Porque al comienzo la iglesia estaba llena de gente fea. ¿A qué me refiero con esto? Amargados, religiosos. Pero de repente Dios comenzó a hacer algo y la gente, o se fueron los feos o fueron transformados, porque comenzaron a ser lindos, comenzaron a prosperar. Porque no se trata de llegarle a los ricos, se trata de volver ricos a los pobres, bonitos a los feos. Porque ese es el poder de la predicación. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Eso quiere decir que si yo le sano el corazón a la gente, se va a volver linda. Gente linda que amaba a Dios. Cuando yo vi gente linda amando a Dios, eso me inspiró a mí de niño a amar a Dios. Lo otro fue la música contemporánea. La primera vez que yo oí un grupo musical con batería, con bajo, con guitarra, con piano, eso me impactó tanto que me atrajo al Señor. Y no solo eso, hasta el día de hoy recuerdo las canciones. Yo tenía 15 años y todo lo que ellos cantaron se lo podría yo cantar tal como ellos cantaron. Ahora, son las mismas palabras de los himnos que nosotros cantábamos. En esa época cantábamos solo himnos. Son las mismas palabras. Pero la música contemporánea me llevó a poner atención a la letra de las canciones. Y eso es lo que en nuestra iglesia queremos hacer con esta nueva música. Que la música los lleve a ¿qué? A pensar en las palabras. Otra cosa que me marcó fueron los planes divertidos de las reuniones de jóvenes. ¿Por qué? Porque los primeros, por ahí, 10 años de la reunión de jóvenes a la cual yo tuve que asistir, qué cosa tan aburrida. Yo recuerdo que con mi hermana y caminábamos a donde un amigo para llevárnoslo a la iglesia, nos subíamos a un bus, o aquí lo llaman camión, y todo el camino oíamos música. Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Cuando yo predico se me salen esas canciones y dije, este mundano, no, es que me tocó ir a la iglesia oyendo. Luego me bajaba y entraba a oír a una mujer predicar aburrida, cantar horrible. Yo prefería las caleñas con su caminar. Imagínense eso. Luego yo tenía que regresar y oír otra canción. Ya no me llegan, como no me sé la música mexicana, pero no me llegan las canciones. Todo el viaje, horrible. Pero ¿qué hicimos nosotros? Montamos planes de deporte. O sea, cuando nosotros y otros jóvenes nos reuníamos los sábados a las 3 a jugar basquetbol. Comenzaron a venir 50, 60, 80, 100 jóvenes. Y luego tuvimos música contemporánea. Llegamos a tener en una iglesia con tan solo 300 personas, más de 120 jóvenes. Planes atractivos. Los campamentos, salir a comer con los jóvenes, reunirnos en las casas para jugar. Todo eso
puso en mí un recuerdo inolvidable. Pero como ya mencioné al comienzo, lo otro que marcó mi vida fueron las predicaciones relevantes. ¿Sabían ustedes que muchos jóvenes no están oyendo lo que los de nuestra generación les estamos predicando? Porque no estamos respondiendo sus preguntas. Yo recuerdo que Lucas Leis fue a nuestra iglesia hace como 10 años a la reunión de jóvenes y le pidió a toda la gente, a todos los jóvenes, que escribieran sus preguntas. Entonces, en ese momento no teníamos sino creo que 2000, se llenó ese balde con 2000 preguntas y luego él metió la mano y sacó las preguntas. Durante 30 o 40 minutos nos predicó de esas preguntas. Fue tan bueno que yo me agarré el balde y me lo llevé a la casa. Durante un año respondí todas esas preguntas. Para mi hija fueron los mejores mensajes que he dado. ¿Por qué? Porque estaba respondiendo sus preguntas. De los miles de mensajes que yo oí antes de los 22 años, no recuerdo sino 10. Quiero que piensen en eso. Solo 10. Y quiero también que piensen, ¿qué mensaje recuerdan ustedes de su pastor o de su iglesia? Porque aquí recuerda que el versículo decía que ellos recuerden, que la nueva generación recuerde. Lo vuelvo a leer. Salmo 78:7. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus hazañas, sus milagros. Entonces, solo recuerdo 10 y quiero darles los títulos. 1. Todas las manzanas de Satanás tienen gusanos. Nunca olvidaré ese mensaje. ¿Saben por qué? Porque fue relevante. Porque hablaba de cómo Satanás nos ofrece una manzana muy atractiva, pero adentro está llena de gusanos. Otro mensaje, el poder de la alabanza. ¿Qué mensaje tan bueno? Es tan bueno que lo he predicado como 10 veces. Buenísimo. La historia de Oseas. ¡Wow! Si han leído mi libro, me han oído predicar, ese es un mensaje que hasta el día de hoy, cuando lo ministro, Dios me ministra a mí. Los beneficios de orar en lenguas. O sea, cuando preparé este mensaje, recordé ese mensaje y lo prediqué la semana pasada en la iglesia. Buenísimo. Porque hay muchos beneficios al orar en lenguas. Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida, cómo oír la voz de Dios, la experiencia del desierto. ¿Saben por qué recuerdo esos mensajes? Porque respondieron mis preguntas. Fueron relevantes a mis necesidades y me llevaron a aplicarlo a mi vida. Pues hace un tiempo, pensando en un tema sobre esto, me metí a una página de internet en donde está uno de los predicadores más famosos del mundo, muy conocido, y quise mirar los títulos de sus mensajes y leí títulos como los siguientes. Ojo: una fe primitiva. ¿Quién quiere oír eso? La agonía de la copa, la anatomía de la iglesia, la doctrina de la elección y otros títulos más. Y cada vez que la cámara mostraba la iglesia, yo no veía ni un solo joven. Y este es de los pastores, predicadores más famosos, y en su iglesia no hay ni un solo joven. Pero otra característica que me llamó la atención fue que sus prédicas no tenían más de 1000, 5000, 8000 vistas.
Y estoy hablando de un hombre muy conocido. En cambio, este tipo que nadie lo conoce, que sabe poner títulos. Yo tengo prédicas que han visto como 500,000 veces. Y a veces me gusta verlos. Y uno de los que muchos les gusta ver tiene este título, a ver se lo digo. Es ¿cómo estar siempre alegres? Entonces yo me puse a oírlo. ¡Qué prédica tan mala! Pero ¿por qué tiene tantas vistas? Porque la gente quiere estar alegres. Otro mensaje que muchos oyen es ¿con quién no debería casarse un cristiano? ¿Por qué? Porque la gente tiene interés en eso. Depresión. ¿Por qué mucha gente no adelgaza? Uy, ese tiene como 400,000 vistas. Otro que generó mucho conflicto, y si usted lo va a oír, tiene que oírlo todo. Pero si un cristiano se suicida, ¿se va al cielo? Porque eso fue como y me han dado palo, pero no lo oyeron completo. Hace 3, 4 meses, creo, estuvimos en el evento de hombre a hombre con Pastor Richards. Y yo fui con mi hijo y lo llevé solo a una, porque yo quise que fuera uno. Y nos tocó en la predicación de Itiel cubrir la desnudez de nuestro papá. Ese mensaje tocó la vida de mi hijo, a tal punto que cuando llegamos a Colombia le tocó un caso en donde uno de sus amigos más cercanos cometió una embarrada terrible y él cubrió su desnudez. Y no solo eso, sino que nos dio la prédica. Yo decía, ¿de dónde sacó esa prédica? De Itiel. ¿Por qué? Porque llegó a su necesidad. Entonces, una iglesia contemporánea hace muchas cosas con el único propósito de dejar un recuerdo en el corazón de los jóvenes, de los niños, algo que sea inolvidable. Por eso traemos bandas como Conquistando Fronteras. En nuestra iglesia hemos llevado a Planet Shakers, a Young and Free, y eso vale plata. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos que sea un recuerdo inolvidable para la gente de la iglesia. Pues hace como creo que 12, 13 años comenzamos a planear lo que es hoy nuestra iglesia de niños. Y mi esposa, porque trabajamos en equipo, yo soy el visionario y ella es la que hace todo el trabajo y yo recibo el aplauso. Entonces mi esposa me dijo, a ver, ¿cómo es la iglesia de tus sueños para los niños? Y comencé a decirle, le dije, mire, en primer lugar, los niños no aguantan una alabanza muy larga. Con ellos 10 minutos es más que suficiente. Entonces, y le dije, y las primeras canciones tienen que ser de bailar o con acciones. Entonces lo hicimos. Tenemos 2 canciones alegres y una de adoración. Ver a esos niños adorar es impresionante. Luego, la obra de teatro. ¿Recuerdan lo que les dije? Son como 10 minutos. Cada fin de semana se les prepara una obra de teatro diferente. Ahora, para esto tenemos gente pagada para escribir los guiones. Los actores son voluntarios, algunos son pagados, pero casi todos son voluntarios. Pero mira, esas obras de teatro son espectaculares, inolvidables. Pero otra cosa, después de eso, los repartimos a salones, diferentes salones, para que reciban la Biblia, la enseñanza, porque tienen que oír la palabra. Pero los que enseñan tienen que ser los mejores. Porque cuando yo fui niño, la iglesia de los niños fue tan mala que yo era uno de los que enseñaban. Imagínense eso. Y yo preparaba el día antes. No.
como mis hijos eran chiquitos, ellos venían y decían: no, esa profesora, qué cosa tan horrible. Y así fuimos tachando como a 10 profesoras. Los mejores predicadores de nuestra iglesia, ¿saben dónde se inician? En la iglesia de los niños. Tienen que ser lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque si perdemos a un niño, Jesús dice que es mejor que nos ahorquemos. Y generalmente a la iglesia los niños mandan a lo peor de lo peor. No, en nuestra iglesia el peor está en la iglesia, soy yo. Los buenos están con los niños. Luego todos hacen trabajo manual. No, una actividad manual. Y luego yo le dije: y quiero esto, quiero que al final se les dé un jugo de naranja y unas galletas. ¿Por qué dije esto? Porque mi mejor recuerdo de una iglesia en mi niñez fue una iglesia donde fuimos en Australia. ¿No? Después de todo lo que nos hicieron, nos dieron unas galletas y un jugo de naranja. Marcó tanto mi vida que cada vez que voy a Australia me traigo como 10 paquetes de esas galletas deliciosas. Entonces yo dije: eso es lo que quiero para los niños, que tengan unas galletas y un jugo de naranja. Al comienzo eso fue complicado, se regaba el jugo, los niños no les gustaban las galletas. Entonces probamos de todo hasta que llegamos a una paleta. ¿Saben qué es una paleta? Un helado, ¿sí? Ice cream, ¿sí? Entonces, al final se les da a todos los niños una paleta. ¿Cuál es el propósito? Y quiero que piensen en esto. Son más de 6,000 niños. Cada paleta cuesta $1, $6,000. Por 4 fines de semana, $24,000 al mes. Muchos dirán: pero ¿cómo gastan esa plata? ¿Por qué lo hacemos? Porque yo quiero generar en la mente de los niños un recuerdo inolvidable de que la mejor experiencia que ellos tenían todos los fines de semana o todas las semanas era en la casa de Dios. Porque muchos niños se irán de la iglesia. A veces nos pasa, llegan a la adolescencia y se alejan de Dios. Pero ellos tienen un recuerdo de esa paleta, de ese helado que les dábamos en la casa de Dios. Y lo sé porque muchos han regresado gracias a ese recuerdo. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso, pastores, les pregunto: ¿es la iglesia de los niños de su iglesia una experiencia inolvidable? ¿O es simplemente una guardería en donde mandan a los chinos para que no se tiren la reunión? Debe ser inolvidable. Ahora, al hablar de una iglesia contemporánea, tengo que aclarar algo, y es lo siguiente: una iglesia contemporánea no es una iglesia mundana. Porque hoy veo muchas iglesias mundanas, tratando de ser contemporáneas, se volvieron mundanas. No, todo lo contrario. ¿Sabe qué es lo que hace que los jóvenes de nuestra iglesia sean tan apasionados por Dios? O sea, cuando ustedes los ve adorar, ellos adoran apasionados. ¿Sabe qué es? La santidad. Tan pronto reciben a Jesús, los mandamos a un retiro en donde son liberados de su pasado. Y a partir de ese momento se vuelven adoradores apasionados. Santidad no es legalismo, porque legalismo es prohibido fumar, prohibido tomar, prohibido hablar mal del pastor. Eso es legalismo. Santidad es encontrar la raíz del pecado. Generalmente la raíz es un abuso sexual, una injusticia, un faltante de papá. Hay que ir a la raíz del pecado. Para mí hoy es muy doloroso ver que muchos hijos de cristianos, y lo más triste es que son hijos de pastores, odian la iglesia y no quieren nada con Dios. Pero yo encuentro, y ya estoy terminando, la causa de esto, o las causas de esto. La primera es la vida doble de sus papás. En la iglesia
son santos, adoran a Dios de una forma impresionante, pero en las casas ellos los ven de mal genio, ellos los ven peleando con su esposa o con su mamá, ellos los ven criticando. Y ojo, lo que más marca la vida de un niño es cuando ven a sus papás o a uno de sus papás viendo pornografía. Porque eso nos ha pasado. Eso destruye la vida de ese niño. Y ellos lo saben, aunque el papá cree que no los ha visto, ellos, si usted está viendo pornografía, su hijo ya lo sabe. Y odia a Dios y odia la iglesia. Pero la otra razón por la cual muchos niños no quieren nada con Dios es por el legalismo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, en vez de obligarlos a que amen a Dios, debemos darles ejemplo. En mi caso personal, mis papás nunca nos obligaron a hacer nada, pero ellos lograron que mis 3 hermanas y yo amáramos a Dios. ¿Saben por qué? Por el ejemplo. En toda mi vida yo no he dicho ni una sola grosería, solo he dicho una. ¿Saben por qué? Porque jamás vi a mi papá decir una grosería. Nunca he tocado una copa de alcohol. Yo no puedo ni siquiera en la cena del Señor tener alcohol. Y nunca lo haré. ¿Saben por qué? Porque mi papá nunca tocó el alcohol. Nunca. La razón por la cual no fallé a la iglesia fue porque en mi casa siempre fueron a la iglesia. Yo recuerdo una ocasión que una de mis hermanas no fue a la iglesia. Y yo le peleé a mi mamá, ¿por qué mi hermana no va a la iglesia? Y me dijo, porque no quiso. Y ese día me di cuenta que no era obligatorio ir a la iglesia, que yo hubiera podido faltar. Pero ¿por qué no falté? Porque mis papás jamás faltaron. La otra razón por la cual muchos hijos de cristianos no quieren nada que ver con Dios es porque en sus casas han oído a sus papás hablar mal de la iglesia. Eso es lo peor que los papás pueden hacer. No lo hagan. Hay errores en una iglesia, no las mencionen. Para tener una iglesia contemporánea no tenemos que ser mundanos. Tampoco tenemos que aguar nuestra predicación. Usamos métodos diferentes, pero es el mismo evangelio que predicó Jesús. Son las mismas promesas de Dios, son los mismos salmos.